la radio, ha sido un agradable compañero en aquellos tiempos cuando nuestros padres querían grabar la nueva canción de Timbiriche o Menudo y a fuerzas debían de esperarse a que el locutor se callase para que no saliera su voz o la cortinilla de la estación, mucho peor si la canción era interrumpida por la voz del locutor, pero bueno, así como recuerdos excelentes y emblemáticos que a muchos nos hace suspirar, pero alrededor de la República Mexicana han existido diversidad de emisiones que fueron recordadas no por lo entrañables, sino que por lo perturbadoras, aterradoras y devastadoras que llegaron a ser, muy aparte del último mensaje que Sergio Roth dejó a México antes del temblor del 85, pero bueno, yo seré el primero en compartir mi testimonio acerca de lo que viví hace mucho tiempo que todavía me tiene traumatizado desde el día en que salió. Me llamo Javier y soy del estado de Tabasco, aún recuerdo esa estación de radio y la fecha en que ocurrió ese acontecimiento. Era el 7 de julio del año 1997, yo era un chico de 13 años en ese entonces, a mí me encantaba todo tipo de música que ponían en las fiestas de mi pueblo, pero en ese entonces a mí me fascinaba mucho la música techno y eurodance. Había una estación de radio llamada Alfa Radio, la cual era emitida en el 91.3 del FM. Yo recuerdo que en ese año estaba muy de moda la música dance y sus derivados, a lo que yo me dedicaba a grabar aquellas canciones que me encantaban de esa estación, pero en una ocasión grabé algo que no debería haber hecho, lo cual les explicaré a continuación. Yo solía llamar a la estación para llevarme grandes premios y casi siempre resultaba que mis predicciones en el top 10 de Alfa Radio ocurrían sí o sí. Me encantaba la manera que tenía de conducir el programa Fernando Martínez, algo que no es muy fácil reconocer ya que la mayoría de los locutores eran actores de Televisa o personas que no tenían nada que ver con el medio. El caso es que esa noche escucharía Alfa Radio como usualmente acostumbraba, me topé con una canción que hace tiempo no escuchaba en la estación, esa canción era No hagas el indio, haz el Cherokee del grupo Cherry Cook. Tras concluir la canción aparecía la cortinilla de Alfa Radio, a lo cual decidí dejar de grabar, pero algo me decía que debería seguir grabando. Al principio solo escuchaba el silencio, en eso escuchaba unas cuantas risas que venían de la estación, a lo cual me preguntaba de qué se trataría. Mientras identificaba los ruidos de fondo, me parece haber escuchado algunos gritos que venían de otra habitación, así como una risa burlona que parecía muy extraña, como si dos personas al mismo tiempo estuvieran riendo, dándome cuenta al otro día que grabé un demonio que nunca me dejaría descansar. Actualmente ya no he vuelto a escuchar la radio desde ese día, no vaya a ser que esa risa tan horrible me vuelva a torturar día y noche como hace años, pero bueno, es hora de presentar a mis amigos que vienen desde distintas partes de la República Mexicana. Hola, soy Alejandro y les cuento esta anécdota desde mi natal Guadalajara. Esto es algo que yo experimenté a los 11 años tras haber escuchado un relato de mi abuelita, que en paz descanse. Lo cuento para que nadie más lo intente, no vaya a ser que terminen experimentando lo mismo que yo. Recuerdo que era el 31 de diciembre del año 2000, a lo que mi abuela nos contaba hace tiempo que debíamos de tener cuidado de encender nuestro radio el 1 de enero del 2001 a las 12 de la medianoche, algo que yo no le tomaba importancia y le dije a mis abuelos que exageraban, a lo cual en la cena de Año Nuevo yo tenía puestos mis audífonos en un programa de radio llamado La Hora Nacional, pero si les soy honesto yo no estaba preparado para lo que ocurriría, sobre todo después de lo que me dijo mi abuela. En un momento de la noche de la cena de Año Nuevo, le comento a mi mamá que debería de ir al baño, a lo que me dijo que no debería tardarme porque muy pronto nos daríamos el abrazo. Eran las 11 de la noche con 59 minutos y yo ya estaba listo para escuchar lo que pasaría, a lo cual cuando dieron las 12 escuchaba que en el programa de La Hora Nacional decían: bueno señores, es hora del festín que esperábamos, algo que está prohibido desde los tiempos de la ley mosaica, pero mientras el gobierno y los radioescuchas no sepan lo que hicimos está bien. Para quienes se quedaron no se preocupen, les informamos que a partir de este momento estaremos devorando a varios periodistas que fueron muertos y desaparecidos. Ya nadie pregunta por ellos porque ni siquiera tienen familia. Es una pena que vivamos en un país en donde está penado con la cárcel el canibalismo, pero mientras se nos tenga permitido hacerlo, bien por nosotros. No puedo creer lo que estaba escuchando, iban a participar de un acto de canibalismo, pero me di cuenta que habían personas que no querían participar de ello y se escuchaban sus vómitos, sus expresiones de asco, así como sus gritos de horror. Salí aterrorizado del baño y fui a recibir los abrazos para sentirme reconfortado por mi familia ante lo que acababa de escuchar.
A la mañana siguiente mi madre me pregunta por qué regresé tan pálido del baño, a lo cual yo le comenté lo que ocurrió y lo que escuché en esa transmisión de la hora nacional. Ella me dijo que no debería de tomarlo tan personal, ya que no es la gran cosa, por lo que me sentí incomprendido, a lo cual decido platicar de eso con mi abuela y me dijo que ella trató de protegerme, ya si yo tomaba la decisión de escuchar la radio a altas horas de la noche y en Año Nuevo era mi problema. Por eso es que pienso que debemos escuchar a nuestros mayores, porque aunque parezca que no, ellos saben muchas cosas que posiblemente nosotros ignoramos. Hola, me llamo Andrea, me gustaría compartirles mi experiencia acerca de algo que me tocó ser radioescucha. Verán, soy del estado de Chihuahua y tuve una experiencia horrorosa la cual me demostró que no necesariamente debes encontrar emisiones extrañas o de frecuencias raras, sino que también puedes escuchar momentos horribles como me pasó a mí. Yo fui radioescucha de una violación sexual a un asistente por parte de un locutor muy famoso, pero antes que nada quisiera ponerlos en contexto para que entiendan un poco cómo va la historia. Era el 8 de agosto de 1988 y en ese entonces yo tenía 16 años, yo estaba estudiando la preparatoria y mis papás, como regalo de 15 años me habían remodelado mi cuarto de una manera envidiable, algo que me hizo sentir súper feliz en ese momento, pero lo que más resaltaba de mi cuarto era una grabadora Panasonic, la cual era color rosa. Mi mamá la compró con una amiga la cual tenía un bazar muy hermoso, a lo que yo era la niña más feliz. No había nada que me hiciera enojar, ni llorar, hasta que llegó ese trágico 8 de agosto. Mis padres irían a casa de mis abuelos, algo muy aburrido ya que era quedarse todo el fin de semana en Zacatecas, y la verdad yo no estaba para quedarme todo el día aburrida como ostión en el cuarto de los abuelos, pero bueno. Ese día invité a mis amigas a una pijamada, no habría nadie en la casa a lo cual podríamos hacer un reventón de lujo. Eran las 8 de la noche, a lo que nosotros decidimos poner un poco de música de la radio, Estéreo 97.7, ya que en esa estación pasaban toda la música de moda, pero fue de un momento a otro que escuchamos que era el cumpleaños de un locutor muy famoso, a lo cual decidimos llamar para felicitarlo, así como pedir la canción Muchachos de Hoy de Luis Miguel, algo que nos fue concedido al acto. Después de la canción mis amigas pidieron más canciones, a lo que yo les dije que hiciéramos una lista para pedirle al locutor nuestras canciones, a lo cual la canción de Muchachos de Hoy fue interrumpida por el locutor, quien dijo lo siguiente: Perdonen chicas, pero como es mi cumpleaños yo soy una persona accesible con sus peticiones, pero no aceptaré que me llamen para tratarme como su sirviente. Espero que tengan buen oído para escuchar lo siguiente, que es mi celebración de cumpleaños. Acto seguido el locutor besó a una de sus asistentes, quien le dijo que se controlase, pero se escuchaba al locutor besando y acariciando al asistente, por lo que asustadas decidimos apagar la radio entrando en shock al no sentirnos protegidas por lo que acabábamos de escuchar. Le conté a mis papás que escuchamos como un locutor estaba sosteniendo relaciones sexuales con su asistente en contra de su voluntad, a lo cual mis papás nos dijeron que deberíamos tener pruebas para confirmar lo que escuchamos, de no ser por Gabriela, quien había puesto un cassette para grabar la canción de Luis Miguel y el acto de violación a la asistente, de seguro nos habrían tachado de locas, algo que yo no estaba dispuesta a aceptar porque yo estaba diciendo la verdad. Nos enteramos que 2 días después ese locutor fue despedido de la estación. Nosotras tuvimos que ir a terapia psicológica para reparar los daños que sufrimos al escuchar todo eso. Hola, me llamo Gabriel y soy del estado de Puebla. Estoy dispuesto a darles mi testimonio sobre una actividad paranormal que pude encontrar en una de las tantas emisiones de Exa FM. Es cuestión de ustedes si me creen o no, porque yo la verdad tampoco lo podía creer cuando me lo encontré. Esto ocurrió el 12 de diciembre del año 2012, en ese entonces yo tenía aproximadamente 19 años, recién estaba a punto de culminar la preparatoria cuando me encuentro con algo que cambiaría mi vida al grado de cambiar mi perspectiva acerca de lo que quería estudiar en ese entonces, así como mi manera de percibir la vida, algo que me haría pensar sobre la realidad en la que vivimos y si actualmente los duendes, extraterrestres o inclusive los ovnis viven entre nosotros.
Era un día común y corriente mientras manejaba mi coche de la preparatoria a mi casa, casi siempre me llevaba a algunos amigos de mi salón y nos íbamos a embriagar en el bar, pero ese día ellos estaban muy cansados debido a que fueron tiempos de exámenes muy difíciles, pero bueno, terminamos ese semestre y ya solo nos quedaba un semestre más para graduarnos, a lo cual yo casi siempre acostumbraba a poner la radio en mi auto estéreo, algo que mis amigos no admiraban mucho ya que a mí no me gustaba esa basura de música banda, aunque cada quien sus gustos, yo no soy quien para juzgarlos. En eso, decido ir a casa de mis papás y quedarme allí lo que me restaban de vacaciones. Estaba listo, y llevaba uno que otro cambio de ropa, mi pijama, vestimenta formal por si íbamos a un restaurante elegante en Navidad, porque si ustedes conocieran a mamá, obviamente a ella los días festivos le dan pereza cocinar y prefiere que vayamos a comer o cenar en un restaurante, no importa lo lujoso o caro que sea, a ella le gusta mucho ese tipo de detalles. Cuando iba en dirección a la casa de mis padres puse la radio para escuchar Exa FM, mi estación favorita, luego de pasar una de esas canciones de reggaetón horribles pasarían el spot de la estación, luego de eso irían a comerciales y estaban a punto de pasar La Papaya, programa que me encantaba mucho, ya que siempre me hacían reír, pero lo raro comienza aquí. Para iniciar pusieron la canción Pump Up Kicks de Foster the People, cuando de repente pusieron un horrible audio que me empezaba a dar dolores de cabeza, me detuve en la carretera mientras me orillaba a unos árboles para no obstruir el paso a los conductores. Era tan irritante el dolor que me causó una horrorosa jaqueca, acto seguido escucho voces extrañas, como si alguien estuviese inhalando helio y hablase de forma chistosa, no les entendí porque hablaban puras incoherencias en otro idioma, de repente escucho un ruido ensordecedor y voces que parecían de extraterrestres, en ese momento mi visión estaba borrosa, mis oídos no escuchaban más que una rara sirena. En el momento en que reacciono me encuentro en el mismo lugar, es decir, como si nada de lo que pasó hubiese ocurrido, pero bueno, casa, allá voy. Me encontré con mis padres y los abracé contándoles de una extraña emisión que me tocó escuchar hace unas cuantas horas, en eso decido sacar mi computadora de mi equipaje y me doy cuenta de que no fui el único que encontré eso en la radio, habían otros vídeos hablando de esa transmisión, habían quienes decían que posiblemente eran los conductores haciendo una especie de broma con uno que otro ruido molesto al oído humano, otros afirmaban que eran duendes jugando en la cabina de grabación, otros decían que eran espectros que no pudieron sacar de la cabina y que tuvieron que hacer una actividad espiritista, otros dicen que se trataban de alienígenas, no importa lo que sean. Ahora estoy dedicado a la búsqueda de actividad paranormal en las estaciones de radio alrededor de toda la República Mexicana, buscando encontrar una explicación a todo eso. Me llamo Sandra y soy del estado de Baja California Sur. Yo, al igual que mis compañeros, deseo dar mi testimonio sobre una transmisión extraña que encontré hace algunos años. Yo sé que muchos de ustedes no me lo van a creer porque hace años que esa estación dejó de funcionar, pero la verdad es que me trajo muchos problemas de salud a largo plazo. Verán, todo comienza el 10 de octubre del año 2010, una tía iría a la casa a cuidarnos a mí y mi hermana menor. Mi hermana acostumbraba mucho ver la televisión y yo, con el único fin de no sentirme aburrida en lo que mi hermana veía sus programas, me ponía a escuchar la radio. En ese entonces mi hermana tenía 9 años y yo tenía 17, todo el tiempo estaba acostada en mi cama oyendo mi reproductor MP3, aunque no tuviera canciones descargadas en él me la pasaba oyendo la radio por horas. En ese entonces la música que a mí me encantaba era música en inglés, es decir, música disco, techno, pop, rock, entre otros géneros. Pero lo que más me fascinaba es que había una estación que satisfacía mis gustos musicales, se trataba de la extinta Kiss FM, estación que no solo pasaba música de moda en ese entonces, sino que también de los 70s, 80s, 90s y el nuevo milenio. Por fin, encontré la estación que me encantaba y me ayudaba a dormir, ya que a altas horas de la madrugada pasaban puras baladas relajantes que me acurrucaban para irme a dormir y al día siguiente irme a la escuela preparatoria. El problema es que a veces pasaban canciones que casi nadie escucha, es decir, de cantantes que tan solo tuvieron una canción en las listas de popularidad, o incluso canciones de los 60s y 50s, algo que no me extrañaba ya que eran excelentes. Lo más bonito es que pasaban saludos de radioescuchas de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, España, pero en eso fue superada por Mix FM, ya que esa estación hacía recuentos de varias cosas que ocurrieron en los 80s o 90s.
90s, lo raro comienza aquí. Mi hermana y yo compartíamos el mismo cuarto, por lo que yo no podía mantener la luz encendida por tanto tiempo, porque algo que me encantaba mucho hacer era escuchar Kiss FM mientras leía mis libros o estudiaba para mis exámenes, algo que esa noche no podría hacer porque mi hermana estaba enferma, a lo que me fui al cuarto de mis papás la noche del 10 de octubre del 2010. Me recosté en la cama del lado de mi mamá y mi tía se acostaría del lado donde se acostaba papá. En cuanto sintonicé Kiss FM hubo un problema, ya que mis audífonos ahora no encajaban con el reproductor MP3. Qué raro, nunca había pasado eso, a lo cual le pregunté a mi tía si me permitía poner sus audífonos en mi reproductor, a lo que ella estaba de acuerdo. Lo mejor de todo es que eran de diadema, no tendría que preocuparme porque se enreden o algo por el estilo. Como eso de las 10 de la noche escuché un ruido muy extraño proveniente de los audífonos, como si tus oídos estuviesen tapados y un horrible pitido te inunda los oídos, algo que yo no tomaba en cuenta, pero dicho sonido seguía a pesar de que ya me quité los audífonos de diadema. El sonido cada vez se hizo más penetrante y fuerte en mis oídos. Le dije a mi tía que llamase a los paramédicos para que me atiendan, pero es muy tarde, no pude gritar y mi tía me dio convulsionando como si tuviera un ataque de epilepsia. Los doctores me dijeron que tenía un tumor cerebral, debido a lo apretados que estaban los audífonos de diadema, y aparte sufrí un derrame cerebral, explicando las convulsiones que tenía, a lo cual yo no estaba en nada de acuerdo con la opinión de ese doctor. Mi tía me dijo que posiblemente sea porque no me puse muy bien los audífonos, algo que yo le dije que no era posible, porque yo muchas veces en el cibercafé los he utilizado cuando me han encargado hacer tareas a computadora, a lo cual mi mamá decidió ir a su cuarto y revisar mi reproductor MP3, algo que le sirvió de mucho para defenderme, ya que la estación estaba sintonizando música cuando mamá revisó los auriculares, pero se sorprendió al ver que tenía sintonizada la estación Kiss FM, ya que era una estación de sus tiempos. Ella se sorprendió porque la estación desapareció en 2008. Yo le comentaba que no es así, ya que toda la música todavía podía sintonizarse en esa frecuencia FM. Ella me dijo que mi papá se suicidó años atrás por escuchar esa estación a las 10 de la noche, ya que fue un sonido tan fuerte que acabó chocando con una camioneta, sonido que lo ensordeció y lo hizo tomar la decisión de suicidarse desde un puente, a lo que yo le dije que fue a esa misma hora que yo sentí el derrame cerebral, debido a que me estaba volviendo loca con un ruido demasiado irritante. Le dije a mamá que llevase mi reproductor junto con los auriculares para demostrarles a los doctores lo que ese sonido era capaz de hacer, algo que fue cierto ya que uno de los doctores se volvió loco al grado de matar a una de sus colegas de trabajo, pero por lo visto ese sonido me ha causado sordera momentánea, ya que a cada rato siento ese mismo ruido inundar mi cabeza una y otra vez. Les dejo mi testimonio para que sepan que no todo en la vida es miel sobre hojuelas. Si en algún estado de la República Mexicana esa estación todavía sigue activa, no la escuchen después de las 9 de la noche por 59 minutos, se arrepentirán. Hola, me llamo Ignacio, soy del Estado de México. En esta ocasión yo les quiero platicar mi testimonio así como el resto de las personas que han hablado, pero honestamente no sé si deba de hablar. ¿Qué estoy diciendo? No me importa lo que pase, yo haré hasta lo imposible por decir lo que pueda, ya que esto me mantiene en un estado de shock cada vez que lo recuerdo y me dan ganas de gritar que ojalá no hubiera escuchado la radio ese maldito día. Era el 5 de mayo del año 2005, yo trabajaba en una frutería muy famosa de la zona más poblada de la capital. En mi trabajo era común que me topase con gente que le gustaba la estación que yo ponía, ya que pasaban canciones de Los Temerarios, Los Yonix, Los Bukis, Los Mier, Selena y Los Dinos. Si eres de México supongo que ya sabes a qué estación me refiero. Exacto, La Que Buena, una estación de música variada ya que no solo pasaban canciones de la época de mi papá, también duranguense, banda, norteñas, pop, éxitos del momento, en fin, todo un agasajo esa estación de radio. Mi mamá amaba esa estación ya que siempre me decía que un locutor de esa estación era su amigo y siempre le mandaba saludos, a lo que muchas veces me tocaba hacer inventario de lo que llegaba de frutas y verduras, pero todo el tiempo tenía puesta esa estación hasta en la sopa. Cuando iba a comer, en mi casa, todo cambió el día en que enterramos a mi papá. El inconveniente con esa estación es que casi nunca recibían llamadas o eran muy pocos los bloques que se permitían ese lujo de atender las llamadas de los radioescuchas. Recuerdo que cuando enfermó mi papá llamé al conductor que era amigo de mi mamá y le comentaba que mi papá necesitaba un trasplante de riñón y un donante de sangre, algo que el locutor muy amable hizo un llamado a los radioescuchas para que apoyasen a mi familia. Yo no tengo hermanos, mis tíos estaban trabajando en el gabacho, mis abuelos ya estaban muy enfermos para ayudarnos, a lo cual ellos fueron nuestros
sustento económico cuando papá murió. Ahora bien, ¿por qué les digo que todo cambió con la muerte? Bueno, para empezar, los directivos de Grupo Televisa eran los que estaban a cargo de esa estación, por lo cual eran libres de transmitir lo que quisieran, desde sus malditos narcocorridos hasta hacer chistes sobre la muerte de mi papá, algo que yo no toleré y dejé de escuchar esa estación. El 5 de mayo del 2005 fue una fecha marcada por el diablo, debido a que a mi mamá se le bajó la presión ese día mientras escuchaba La Que Buena, todo gracias a un ruido muy desagradable el cual sonaba como risas satánicas, rezos invertidos, rituales malditos. Yo alcancé a escuchar los gritos agonizantes de mi mamá debido a que estaba en mi cuarto descansando después de una semana de trabajo duro. Llamé a los paramédicos, apagué la radio y nos trasladamos al hospital más cercano. Allí nos dijeron que mi mamá tenía dificultades cardíacas debido a una frecuencia auditiva que aceleró y mantuvo en taquicardia su corazón, algo que me espantó muchísimo. Unas cuantas horas después escuché la siguiente disculpa de Emilio Azcárraga en la emisión de La Que Buena. Mis estimados radioescuchas, lamentamos lo ocurrido con algunas personas a las cuales debimos haber asustado con un segmento. Es un nuevo bloque que tenemos preparado para aquellos que disfrutan de los relatos de terror llamado La Mano Peluda. Este bloque será transmitido a las 11 de la noche por esta frecuencia. Disculpen lo que nuestros radioescuchas pudieron haber experimentado con esos ruidos. Pues díganle eso a mi mamá, quien estuvo enferma e internada en el hospital por 3 semanas hasta su muerte. A partir de ese maldito día no he vuelto a escuchar esa estación de Quinta, aunque yo creo que ya ni siquiera existe y ahora se llama La Jefa, pero por favor, tengan cuidado con las transmisiones de radio porque estoy seguro que en una de esas se les vuelve a ocurrir poner uno de sus supuestos chistes para asustar a la gente. Hola, me llamo Fabiola, yo soy del estado de Querétaro. El motivo por el que quiero dar mi testimonio es que gracias a una locutora de la estación de Radio Amor, 101.1, mi hijo único estuvo a punto de suicidarse por culpa de una transmisión suya en forma de campaña negra. Yo nunca olvidaré ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año en que le quitaron su inocencia por un capricho sexual. Verán, yo soy madre soltera, el papá de mi hijo se fue a los Estados Unidos, mi niño era mi adoración, mi mundo, mi todo, pero ahora que está muerto al menos puedo decir que se hizo justicia después de cómo lo trató una conductora llamada Aitsu Lozano. Era el 7 de julio del año 2007, mi muchacho en ese entonces ya tenía sus 23 años y ya trabajaba en una empresa que elaboraba artículos de limpieza. Siempre fue muy honesto y estudioso, me dijo que trabajaría allí en lo que terminaba su carrera de administración de empresas. Yo estaba de acuerdo en que lo hiciera ya que como madre soltera, al tener un apoyo así no necesitaba de nadie que cubriera esa parte masculina, aunque a mi parecer debería pensar en rehacer mi vida ahora que mi hijo era autosuficiente. Él de vez en cuando me visitaba, me llevaba de comer, me llevaba de paseo, me compraba ropa cada vez que íbamos a las tiendas, platicaba de los diversos planes a futuro que tenía para lograr en 5 años, pero él me dijo una vez que debería de preocuparme en salir con mis amigas, en ir de paseo con sus tíos, en comprarme cosas ahora que estoy jubilada, ya que yo trabajaba como abogada en un buffet muy famoso en el estado. El momento en que mi vida comienza a desbordarse comienza a partir de aquí. La locutora Aitsu Lozano invitaba a su programa profesionales de la salud, de la psicología, de la docencia, entre otras profesionistas, inclusive amas de casa a las cuales entrevistaba y apoyaba emocional o físicamente, algo muy hermoso ya que Aitsu y yo éramos muy unidas. Yo le contaba mis cosas y ella me apoyaba incondicionalmente. Un día yo la invité a la casa a tomar una taza de café como me dijo mi hijo. Dialogando me di cuenta de que ella nunca pudo tener hijos, a lo que le platiqué sobre mi hijo Sebastián. De haber sabido que reaccionaría de esa forma tan enferma hacia él, mejor no le decía nada. Me comentaba que era muy guapo y que yo era afortunada de tener a un hijo tan estudioso y trabajador, pero yo la verdad no supe cómo reaccionar. Mi hijo vino a la casa llevando consigo un par de bolsas de pan dulce, a lo cual yo se lo agradecí porque en serio no tenía nada que ofrecerle a mi amiga Aitsu. Ella salió del baño y se quedó sorprendida al verlo en vivo y en persona. Pero Aitsu lo primero que hizo fue besarlo de una manera como si fueran novios, a lo cual él le dio una cachetada porque se mostraba muy invasiva, a lo cual juró que se vengaría de lo que le hizo. La mañana del 7 de julio del 2007 fue una mañana algo extraña, pues mi hijo se había retirado dejando una carta en la que se disculpaba por haber abofeteado a Aitsu Lozano, pero la verdad yo apoyaba su acción, ya que se mostraba muy impulsiva.
libidinosa y lo incomodó en el momento en que fue a besarlo. La transmisión de Amor 101.1 de esa mañana fue extraña, ya que la locutora a cargo era Verónica Servín, una gran locutora, pero ella dijo que Aitsu estaba ocupada en un caso de acoso sexual en el cual nunca informaron de qué se trataba, tan solo dijeron que estaba dialogando con un policía. A las 3 de la tarde, hora del programa de Vero Servín, aparece Aitsu Lozano hablando en un tono molesto pidiendo que paren la música de una forma grosera, así como tachando a mi hijo Sebastián de acosador, violento, violador y maldito, algo que yo repudié ese día de la actitud de Aitsu. Llamé al programa para aclarar algunos puntos y me respondió de una forma tan grosera que no sería permitida a ningún locutor, me hablaba con groserías e incluso me dijo hasta de lo que me iba a morir. Llamé a la empresa donde trabajaba mi hijo y me dijeron que fue despedido tras lo ocurrido en el programa de Aitsu Lozano, a lo cual mi hijo llega llorando a casa comentando que no solo lo despidieron, sino que también lo corrieron de la universidad. Algo terrible para mí de escuchar como la madre que soy, a lo cual mi hijo me comentaba que quería morirse debido al maltrato que sufrió ese día por lo ocurrido con Aitsu Lozano. Acto seguido llegaba un citatorio del juzgado por una denuncia puesta por Aitsu Lozano y todo el equipo de Amor 101.1, buscaba a mi hijo pero ya era muy tarde, ha muerto debido a que se colgó de la regadera del baño con una soga. Es increíble lo que una madre es capaz de hacer por su hijo, pero todavía más increíble es lo que las personas con poder y autoridad de hacer y deshacer las cosas a su antojo son capaces de ocasionar a una familia. Hago esto del conocimiento de todos ustedes para que tengan cuidado de esa locutora enferma. Hola, me llamo Guadalupe, yo soy del estado de Guanajuato, de la zona de Celaya. Quiero platicarles mi experiencia porque siento que mi anécdota es la más aterradora de las antes contadas, al grado de que me sacó un buen susto cuando fui testigo de lo siguiente. Se trata de un acto de exorcismo ocurrido en una emisión de Radar 104.9, pero por favor, escuchen mi historia para que sepan más o menos por dónde va el asunto. Era el 9 de septiembre del año 2009, en ese entonces yo tenía 35 años y acababa de graduarme de la carrera de psiquiatría, por lo cual yo sería libre de responsabilidades de la escuela por unos meses hasta enero que empezaría a trabajar en un hospital psiquiátrico. A mí me encantaba una estación proveniente de Celaya, Guanajuato, la cual tenía de nombre Radar 104.9, la cual era la estación de moda en esos años porque pasaban música moderna y programas de calidad, no como las porquerías que pasaban en estaciones como la Z. El caso es que una noche de sábado, como a eso de las 10:30 de la noche, iniciarían un programa en donde hablaban sobre aquellas leyendas del rock en español, pero lo que hacía diferente a esta estación del resto es que los invitados especiales podían responder preguntas radiofónicas. Ahí participaron grupos como Rostros Ocultos, Helen y los Eléctricos, Ritmo Peligroso, Tijuana No, La Maldita Vecindad, Molotov, Fobia, entre otros grupos de los 80s y 90s, pero fue una emisión de ese programa la que me puso los pelos de punta por todo lo que escuché y mi cerebro interpretó como una experiencia desagradable y aterradora. Ese 9 de septiembre invitarían a las víctimas del Dr. Cerebro, grupo de ska que era de mis favoritos, a lo cual esa noche me quedaría en casa solas. Mi esposo se fue a ver la pelea de box con su compadre como todos los sábados, no tenía hijos y estaba libre de compromisos sociales ese sábado, a lo cual me dediqué a limpiar la casa en el transcurso del día. De hecho, otra de las razones por las que me encantaba esa estación es porque pasaban un bloque llamado Aras del Tiempo, el cual pasaba baladas de los 60s, 70s y 80s, lo cual me fascinaba y me hizo sentir tranquila al saber que en unas horas pasarían una entrevista a mi grupo favorito de la adolescencia. En lo que me dedicaba a hacer limpieza, mi esposo se puso a preparar la comida, eso me agrada de él, que siempre está allí para mí. Llegó la hora de la emisión, ya tenía preparadas unas botanas para disfrutar de dicho programa, encendí el estéreo de mi casa y sintonicé el 104.9 del FM, a lo cual una locutora mencionaba que era hora de una entrevista a las víctimas del Dr. Cerebro hecha por Charo Fernández, algo extraño ya que ella casi siempre se presentaba para presentar a grupos que hablaban en inglés, a lo cual decidí esperar un par de minutos para ver si lo que decía era cierto, pero la verdad debo admitir que disfruté la entrevista que Charo le hizo a los miembros del grupo, hasta el momento de las preguntas radiofónicas.
En ese momento yo sentí una vibra rara de que algo no saldría muy bien de aquí, a lo cual Charo dijo que se abordarían temas muy fuertes a partir de ese punto. Yo no le tomé importancia ya que solo se trataba de chismes y uno que otro concierto que iban a dar en el futuro. Debí haber apagado el estéreo en ese momento. En el momento de las preguntas radiofónicas todas las preguntas parecían hechas por un experto, por ejemplo, ¿cuál es su mejor momento como agrupación? ¿De cuántas bandas han sido teloneros? Inclusive una persona preguntó si se presentarían en el Vive Latino del 2010, pero una de las preguntas me dejó con la boca abierta, ya que llamaron para preguntar si sabían cómo hacer un exorcismo, a lo que Ablón, el vocalista de la banda, soltó una risa como si alguien le hubiese contado un chiste, pero la verdad yo sí me lo tomé en serio debido a que podía escuchar gritos, a lo cual cuando explicaron la situación escuché que la chica era una estudiante de odontología, pero cayó en un estado de crisis al observar el daño que ocasionaba a los bebés la descalcificación de leche materna, algo que la aterró demasiado y la hizo blanco fácil para ser testigo de un secuestro a cargo de unos satanistas quienes la dejaron en la puerta de su casa. Había perdido la habilidad del habla, sus ojos ahora estaban blancos y pálidos, estaba llena de heridas, y actualmente querían consultar a las víctimas del doctor Cerebro para saber si ellos tenían la solución a ello, a lo cual un integrante del grupo comentó que podrían hacer algo por ella, pero debían mantenerse en la línea telefónica, algo que me aterrorizó y me puso la piel chinita, debido a que me tocaba escuchar cómo rasgaban las puertas, las paredes, cómo gritaba, gruñía, se reía, se hiperventilaba, incluso cómo sufría un ataque de asma, algo que me hizo percibir una sensación horrible en mi interior, un miedo interminable al verme imposibilitada para ayudarle, dejándome en un estado de shock hasta caer al sillón inconscientemente. Cuando llegó mi esposo a la casa, yo me encontraba dormida con el estéreo encendido. Mi esposo me ayudó a levantarme y llevarme a mi cama. La verdad no he querido comentarle nada de lo que ocurrió en esa misión, tan solo me limité a decirle que me la pasé muy bien, sin decir nada más ni abordar más a fondo en el tema. Acto seguido me enteré que yo no fui la única que sufrió a causa de esa misión. En YouTube había infinidad de videos que hablaban sobre los testimonios aterradores que tuvieron al escuchar esa misión. Bueno, al menos me alegra que no fui la única que se asustó con dicha transmisión tan aterradora. Señoras y señores, hemos sido testigos de lo desgarradoras que fueron esas historias que nos contaron las personas que se presentaron, pero la verdad yo puedo decir que deberías tener un poco de cuidado al sintonizar tu radio, no sabes qué misterios o terrores te puedas encontrar cuando te adentras en ese amplio mundo.